doctor Cano, Julio. Me alegra muchísimo volveros a ver, a Alberto, a ti, bueno, y a todos los amigos que hemos coincidido en algunos otros congresos en Latinoamérica y espero que nos veamos pronto. Bueno, pues el tema del que os voy a hablar a continuación es sobre la prevención del síndrome post-cuidados intensivos y el impacto que tiene en la seguridad del paciente crítico. No tengo conflicto de intereses. Y me gustaría comentar con este artículo maravilloso publicado recientemente sobre el pronóstico después de la enfermedad crítica, en el que se hace un abordaje de la enfermedad crítica de forma integral y multidisciplinar y la repercusión que tiene no solamente sobre el paciente que sufre dicha enfermedad, sino también sobre los familiares o cuidadores principales e incluso sobre los profesionales sanitarios que estamos al cargo de estos pacientes y que sobre todo durante la pandemia hemos visto que también somos unos grandes afectados de todo lo que ocurre en las unidades de cuidados intensivos. Esto ha hecho que la repercusión que tiene la enfermedad crítica en pacientes, familiares y profesionales sobre el pronóstico a largo plazo de todos ellos dé lugar a lo que hemos conocido como el síndrome post-cuidados intensivos, que afecta, puede ser síndrome post-cuidados intensivos, paciente o familiares e incluso, ¿por qué no?, podríamos hablar de síndrome post-cuidados intensivos en los profesionales sanitarios. En esta gráfica, que también aparece en este mismo artículo, que les recomiendo su lectura porque además es un artículo muy bonito, podemos ver la trayectoria de un paciente estratificado por su fragilidad, por la edad, por las enfermedades coexistentes, por la función que tenía el paciente antes, la función física y cognitiva que tenía el paciente antes de entrar en la UCI, y en función de eso podríamos ver cómo sería la evolución de estos pacientes. En el caso del primero, que sería el paciente A, sería aquel que tiene la mejor calidad de vida y es independiente desde el punto de vista funcional, es decir, sería el paciente joven, sin enfermedades preexistentes, que ingresa en la UCI por una enfermedad muy grave, sufre un deterioro en su estado físico, sobre todo en la UCI, en su estado físico, sufre un deterioro muy importante, pero como es un paciente joven, que no tiene comorbilidades previas, si le hacemos un seguimiento, y se recomienda como mínimo hacer un seguimiento acompañando al paciente, viendo qué necesidades tiene, con rehabilitación, con cuidados interprofesionales y multidimensionales, como decía, con rehabilitación, con nutrición adecuada, con medidas suficientes para evitar el deterioro mental o tratamiento cuando aparece. Bueno, pues este paciente va a lo largo del tiempo a recuperarse, aunque no va a llegar, probablemente esta enfermedad tan grande va a hacer que no llegue a recuperar del todo la funcionalidad que tenía antes de ingresar en la UCI, como veíamos anteriormente, ¿no? Incluso pudiendo estar hasta muchos años con deterioro físico y deterioro psíquico. El paciente B sería aquel paciente que, bueno, es un paciente que ya tiene más edad, que tiene comorbilidades previas, es un broncópata, cardiópata, etcétera, pero no es demasiado mayor. Este paciente sufre un deterioro físico muy importante por su enfermedad y desde luego pues va a quedar con una serie de secuelas o un síndrome post-cuidados intensivos que podemos disminuirlo con una prevención adecuada, con una buena adherencia al paquete de medidas ABCDEF, que va a conseguir mitigar todas las secuelas que puede tener este paciente a largo plazo. Y por último, pues estaría el paciente C, que ya va a ser aquel paciente que, bueno, que tiene un deterioro muy importante en su calidad de vida previa, son pacientes con muchísimas comorbilidades, son pacientes con una edad también muy avanzada y probablemente estos pacientes, cuando sufren una enfermedad grave, pues van a morir y no vamos a poder modificar tanto su pronóstico a largo plazo.
Por lo tanto, el paquete de medidas ABCDEF, que actualmente se ha ampliado con otras siglas, pero el clásico paquete de medidas ABCDF, que fue descrito por la Sociedad de Cuidados Críticos americanos y que ahora veremos que cada letra hace referencia, la A a la analgesia, la B a la sedación, la C a la elección del sedante adecuado, la D al delirium, la E a la movilización precoz y la F al acompañamiento familiar, pues el no implementar este paquete de medidas preventivas del síndrome postcuidados intensivos supone un riesgo para la seguridad del paciente, ya que se ha visto que se relaciona con mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor estancia en UCI y hospitalaria, mayores costes hospitalarios, más mortalidad, tanto hospitalaria como tras el alta, y una mayor disfunción cognitiva a largo plazo. Por lo tanto, esta aplicación de este paquete de medidas debe ser considerado como una medida que abogue por la seguridad y por la calidad de la atención que reciben nuestros pacientes. Se ha visto que la implementación del paquete de medidas, como decía anteriormente, está relacionado directamente con el alta de UCI, el alta hospitalaria e incluso la mortalidad, de forma que cuanto mayor es el porcentaje de implementación del paquete completo, si comparo una implementación de todas las medidas, es decir, una implementación del 100% frente a no implementar ninguna medida, pues la repercusión sobre el alta hospitalaria, la mortalidad y el alta de UCI son mayores que si solamente aplico, por ejemplo, una o dos medidas. Es decir, que lo que tenemos que intentar hacer es implementarlas e implementarlas todas, porque el pronóstico de los pacientes va a estar en relación directa con el número de medidas que llevemos a cabo. Como les decía anteriormente, estas son las letras de las medidas, de las más conocidas. Hay muchas más en este momento, pero yo creo que ya simplemente con que implementáramos todas estas sería mucho. La evaluación, prevención y manejo del dolor, los intentos de retirada de la sedación y de respiración espontánea, la elección del analgésico y el sedante adecuado, la evaluación del delirium, movilización precoz y el acompañamiento familiar. Como les decía, pues está la letra R del respirador, en el que lo que tenemos que intentar es conseguir una buena sincronía entre el paciente y el respirador, pero no adaptando el paciente al respirador con sedación profunda y con relajación, sino adaptando el respirador al paciente, proporcionándole al paciente el mejor modo ventilatorio y consiguiendo una buena adaptación, aparte de otras medidas. Bien, nos vamos a centrar en el paquete de medidas conocido como ABCDEF y voy a seguir los algoritmos que publicamos recientemente en la biblioteca virtual de la SemiFIU, que es de acceso libre, sobre algoritmos de actuación en analgosedación y delirium como medidas preventivas para evitar el síndrome postcuidados intensivos. Vamos a seguir la misma sistemática. La letra A, que es la prevención y el manejo del dolor. Hablaremos primero de prevención, identificación y tratamiento. ¿Por qué? Porque evidentemente si no seguimos esta sistemática no vamos a poder tratar algo que no hemos medido y evidentemente si lo prevenimos pues muchísimo mejor. Entonces, en cuanto a la prevención, veremos medidas farmacológicas y no farmacológicas, veremos cómo identificar el dolor y cómo tratarlo en el caso de que haya fracasado todo lo anterior para que el paciente no tenga luego las secuelas que producen el dolor. El dolor se relaciona con el delirium, como les decía, se relaciona con inmovilizaciones prolongadas, mayor sedación, alteraciones cognitivas a largo plazo, etcétera. Para la prevención del dolor debemos utilizar, como todos ustedes saben, preferentemente medidas no farmacológicas
como masajes, música, hipnosis, frío local, técnicas de relajación, sonidos naturales, y solo cuando las medidas no farmacológicas han fracasado debemos implementar medidas farmacológicas. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer un procedimiento como una intubación orotraqueal, una higiene habitual de una herida, una cura, una movilización, simplemente movilizar a nuestros pacientes que tienen rigideces, moverles un brazo, cogerles una vía, coger una vía central, eso poner un tubo de toras. Evidentemente son todos procedimientos dolorosos que al final van a agravar el pronóstico de los pacientes. Y esto, ¿cómo podemos utilizar las medidas no farmacológicas? ¿No? Pues aquí ven con música, como hemos dicho, y recordar, por ejemplo, la intubación orotraqueal, que es también una técnica que produce dolor. Tenemos que hacer una medición del dolor, porque si no lo identificamos, evidentemente no lo podemos tratar. Y cuanto más tiempo tenga un paciente dolor, mayor será la repercusión que tenga a largo plazo. Para ello tenemos una serie de escalas que están validadas dependiendo de que el paciente sea comunicativo o no comunicativo y dependiendo de que el paciente tenga sedación superficial o sedación profunda. En los pacientes comunicativos, pues utilizamos las escalas visuales analógicas o numéricas, y en el caso de paciente no comunicativo con sedación superficial, hasta un RASS de -2, podemos utilizar pues escalas que están validadas como el BPS, el SCID o el CEPOT. Da igual. Yo creo que no es importante qué escala utilicemos, lo que es importante es utilizar una escala y que cada unidad y que cada personal médico y de enfermería esté familiarizado con una escala y que se haga una medición, al menos cada 4 horas, para ver si el paciente tiene dolor. En el caso en que el paciente esté con sedación profunda, con un RASS de -3, -4, -5, evidentemente estas escalas no las podemos llevar a cabo y tenemos que hacer una medición objetiva del dolor, que bueno, aunque la evidencia científica tampoco es que sea aplastante, pero evidentemente siempre es mejor medir algo que no hacerlo, y en este caso en el que no podemos utilizar estas medidas, tenemos otros dispositivos como son el ANI o el NOL, que son medidas objetivas del dolor, que lo que hacen es medir el sistema nervioso autónomo mediante una serie de algoritmos, de cambios en la frecuencia cardíaca relacionadas con los movimientos respiratorios, etcétera, y que al final nos dan una serie de valores, unos números que se relacionan con la presencia o no del dolor. El objetivo es que el paciente no tenga dolor. En el caso aquí estarían los valores recomendados. En el caso del ANI son valores entre 50 y 70 y en el NOL de 10 o 25. De forma que un valor mayor de estos se considerará que el dolor es moderado o intenso, y esta monitorización debemos hacerla al menos cada 4 horas o incluso más frecuente si el paciente tiene un dolor que cuesta trabajo controlarlo. Si hemos fracasado con todo esto y el paciente tiene dolor, porque está claro que a pesar de todas las medidas, nuestros pacientes ingresados en la UCI tienen dolor, tenemos que tratarlo. ¿Cómo? Con medidas no farmacológicas, ya las he comentado, son las mismas que las utilizadas para prevención, y con medidas también, cuando han fracasado las anteriores, con medidas farmacológicas. ¿Qué medidas farmacológicas disponemos? Pues bueno, pues ya saben ustedes que tenemos desde fármacos no opiáceos para el dolor leve hasta los fármacos opiáceos que los utilizamos habitualmente en pacientes con dolores moderados o intensos, pacientes con ventilación mecánica, pero debemos intentar minimizar la dosis de opioides por todos los efectos secundarios que tienen estos fármacos, no solamente a corto, sino también a largo plazo, y combinarlos haciendo una estrategia multimodal con fármacos no opiáceos coadyuvantes que puedan disminuir esta dosis de opioides. Tener en cuenta las anestesias o las analgesias regionales
en pacientes politraumatizados con fracturas torácicas, costales, etcétera, e incluso en procedimientos de cirugías complejas. El dolor neuropático, tratarlo con fármacos más específicos como la carbamazepina, la gabapentina o la pregabalina. Y bueno, pues para dolores relacionados con procedimientos, pues también la ketamina, por ejemplo, es un fármaco analgésico que además tiene un perfil hemodinámico muy bueno y que, bueno, pues estaría también muy recomendado para tratar este tipo de dolores. Siempre realizando una estrategia multimodal y con el objetivo de minimizar los opioides, pero de que el paciente no tenga dolor. Los siguientes letras de este paquete de medidas A, B, C, D, E, F, la B hace referencia a los intentos de respiración espontánea y de retirada de la sedación y de respiración espontánea. Y la letra C hace referencia a la elección del fármaco sedante que vamos a utilizar para controlar y el malestar o la inquietud que puedan tener nuestros pacientes, darles un confort y adaptarlos a la ventilación mecánica sobre todo. Vamos a seguir la misma sistemática y los voy a agrupar en estas diapositivas que van a continuación. Para prevenir el dolor, la agitación que tienen estos pacientes y que muchas veces nos llevan a utilizar fármacos sedantes que podríamos evitar y que también tienen efectos secundarios, podríamos utilizar medidas no farmacológicas siempre después de asegurarnos que el paciente no tiene dolor, evitando las medidas de contención física, ya que hacen que el paciente tenga una mayor inquietud, una mayor agitación y muchas veces es un círculo vicioso que se puede parar evitando estas contenciones físicas. Y también a veces es necesario realizar una prevención de esta agitación que tienen los pacientes con medidas farmacológicas, siempre intentando conseguir objetivos de sedación superficial. Se ha visto que la interrupción diaria de la sedación o el utilizar niveles ligeros de sedación de forma protocolizada son igualmente eficaces en los pacientes ventilados mecánicamente y probablemente nosotros en el grupo de trabajo de sedación lo que recomendamos y desde luego lo que nosotros hacemos en mi unidad es utilizar protocolos de sedación ligera, preferiblemente a retiradas diarias de sedación, ya que para la seguridad del paciente puede ser, si se hace bien el protocolo de sedación. Y examen y simulacro, ¿saben? No podemos identificar que el paciente está o está sedado porque ya hemos iniciado un tratamiento farmacológico y está sedado de más, porque lo que tenemos que evitar siempre es la sobresedación y minimizar el número de fármacos sedantes. Esto podemos identificarlo también con escalas subjetivas, como pasaba con el dolor. Podemos ver si el paciente está agitado con escalas tales como o con SAS, le digo, estaban viendo. una serie de medidas objetivas cuando los pacientes están con sedación profunda o con bloqueantes neuromusculares. En estos casos, en los casos de sedación profunda, cuando el paciente está con un RAS de -4 o de -5, evidentemente no podemos hacer el RAS ni el SAS y necesitaríamos otro método objetivo de monitorización del nivel de sedación. Para esto disponemos de la monitorización electrocardiográfica que tiene hay una buena correlación entre la actividad cerebral y el índice BIS, que es un índice numérico que tiene mucha más información, el BIS, por ejemplo, con la matriz espectral, etcétera, pero nos da una idea del nivel de sedación que tiene el paciente, teniendo en cuenta que entre 40 y 60 se considera sedación profunda y que un paciente nunca debería tener un nivel de BIS por debajo de 40, ya que esto sería una
actividad cerebral muy, muy disminuida. El paciente estaría con una anestesia total. Como decía, el objetivo de la sedación debe ser siempre que se pueda una sedación superficial, excepto en los pocos casos en los que hay indicación de sedación profunda. Y estos casos, como ustedes saben, son el distrés respiratorio severo con una PAFI menor de 150 o menor de 100, la hipertensión intracraneal, la hipotermia, el estatus epiléptico y el empleo de bloqueantes neuromusculares. En todos los demás pacientes que necesitan sedación para adaptarlos a la ventilación mecánica después de haber asegurado una buena analgesia y que el paciente no tiene delirium, debemos utilizar una monitorización al menos también cada 4 horas con métodos objetivos o con métodos subjetivos. Y cuando tenemos que sedar a los pacientes, ¿cómo podemos hacerlo? Pues también con medidas no farmacológicas. Se ha visto, incluso hay algún estudio, el estudio de Strong, el famoso estudio de Strong, en el que simplemente con analgesia los pacientes con ventilación mecánica no necesitaban sedación. Esto es un estudio sueco en el que la ratio de enfermería por paciente es 1:1. La enfermera está a pie de cama las 24 horas con un único paciente, con masajes, con técnicas de relajación, etcétera. Y esto es difícilmente reproducible en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, la sedación es necesaria en pacientes con ventilación mecánica en muchísimas ocasiones, y lo que tenemos que ver es cuál es el mejor fármaco sedante que vamos a utilizar en cada situación y cuál es el nivel de sedación que deseamos. Y una vez establecido el nivel de sedación, tenemos que conseguir que se cumpla ese nivel de sedación. Y la única forma de saber si se cumple o no es con una medición continua y objetiva del nivel de sedación del paciente. Si vamos a utilizar una sedación superficial, que debe ser nuestro objetivo siempre que se pueda, propofol, dexmedetomidina o remifentanilo. Si vamos a utilizar una sedación profunda, pues las opciones que tenemos serían el propofol, el isoflurane y la ketamina. No pongo las benzodiazepinas porque, en mi opinión, y no solamente en mi opinión, en este sentido estamos bastante de acuerdo en todo el grupo de trabajo de sedación, se debe evitar, y esto es lo que hemos publicado en esta biblioteca virtual, se deben evitar las benzodiazepinas, excepto en situaciones especiales, como son la deprivación alcohólica, el estatus epiléptico, los cuidados al final de la vida, etc. Siempre que se pueda debemos utilizar como sedante profundo otro fármaco alternativo. Nosotros recomendamos, en primer lugar, si está disponible, y sobre todo en determinados grupos de pacientes, como los que tienen un distrés respiratorio severo, los pacientes que van a recibir una sedación prolongada para evitar los efectos secundarios acumulativos de otros fármacos sedantes, como el propofol, y en otro grupo de pacientes por las capacidades inmunomoduladoras que tiene a nivel cerebral, etcétera, recomendamos la sedación inhalatoria con isoflurano o el propofol, evitando siempre que sea posible las benzodiazepinas. Aquí hay una revisión sistemática y un metaanálisis en el que se ve que los pronósticos adversos son mayores en los regímenes que utilizan benzodiazepinas. Nosotros acabamos de publicar, o acaba de salir publicado en la revista Medicina Intensiva, que no sé si está ya gráfico o está todavía online, o sea, en papel me refiero, un debate pro-con sobre el empleo de benzodiazepinas en los pacientes con ventilación mecánica. Yo he participado en uno de estos artículos en contra de las benzodiazepinas, pues por el aumento de los costes hospitalarios, de la estancia en UCI, de la ventilación mecánica, etcétera, excepto, y por supuesto esto siempre hay que tenerlo claro, en las situaciones en las que las benzodiazepinas son útiles y deben utilizarse, como ya he dicho antes. En cuanto al delirium, que sería la letra D, tenemos que prevenirlo con medidas no farmacológicas.
Hay algunas que no podemos modificar, como la edad, las alteraciones neurológicas previas, pero hay otras que sí que podemos modificar, como son el empleo de fármacos benzodiazepínicos, que están relacionados con el delirium, fármacos anticolinérgicos. Tenemos que intentar favorecer el ciclo sueño-vigilia, conseguir que los pacientes estén orientados, con gafas, con audífonos, acompañados de su familia, evitar contenciones físicas, evitar el dolor. Todo esto son efectos o son factores de riesgo para que el paciente presente un delirium. Y también hay algunas medidas farmacológicas que se han propuesto como medidas preventivas del delirium, y serían aquellas: no hay un fármaco que prevenga el delirium, pero sí que hay ciertas medidas que pueden favorecer el descanso nocturno, que es una de las causas que produce delirium, y que por lo tanto podrían estar indicadas con la finalidad de disminuir las alteraciones del sueño y, por lo tanto, de evitar el delirium a largo plazo, entre ellas la dexmedetomidina y la melatonina. Se ha visto que hay una relación directa no solamente entre la aparición del delirium, sino entre la duración del delirium y los pronósticos adversos a largo plazo, sobre todo relacionados con la función cognitiva, de forma que cuanto mayor es el número de días que el paciente tiene delirium, mayor es la probabilidad de que las alteraciones de la función cognitiva sean mayor. Y además también se ha visto una relación incluso entre delirium y mortalidad. Entre las medidas no farmacológicas hablaba de mejorar la comunicación. Si el paciente puede hablar, pues lo mejor es comunicarse con él hablando, pero hay muchos pacientes que no son comunicativos, que están traqueostomizados o que están intubados con sedación consciente, y existen otros métodos, desde los pictogramas hasta los comunicadores aumentativos, que son unas herramientas verdaderamente útiles porque se pueden activar con la mano, pero también se pueden activar incluso con los movimientos oculares y con movimientos muy pequeños de las manos. Esto permite que el paciente pueda seleccionar una serie de pictogramas. Hay desde modelos muy sencillos hasta otros más complejos, y el dispositivo, que es un dispositivo inteligente, pues va construyendo frases que nos va diciendo qué es lo que necesita el paciente y permite que el paciente se comunique. Entre otras medidas no farmacológicas está, por supuesto, mejorar la orientación y el entretenimiento. Y para esto, pues hay múltiples formas, desde juegos sencillos, incluso con estos comunicadores como el 3 en raya, hasta ponerles un iPad con técnicas, con imágenes o con imágenes que puedan resultar agradables para el paciente, con juegos sencillos, como este, por ejemplo. El paciente puede ir seleccionando una serie de cosas que le va pidiendo y le va facilitando que se oriente, etc. Tenemos que promover el sueño, quitar el ruido, evitar el aislamiento con la familia, utilizar técnicas siempre que se pueda de relajación. Por ejemplo, aquí tenemos un dispositivo que también lo utilizamos nosotros con estos comunicadores, en los que hay un software en el que le podemos poner al paciente pues un vídeo con técnicas de relajación, con una música tranquila, oye una catarata, y esto pues ayuda a que el paciente esté tranquilo, relajado y necesite menos fármacos sedantes. Estos son algunos de nuestros pacientes con los comunicadores. Es importante también que los pacientes estén orientados, y en esto ayudan las televisiones y los relojes grandes con manecillas que marquen la hora, con el día y con la hora y con el año, el mes, que el paciente esté orientado en todo momento. Todos sabemos los efectos beneficiosos de la música. Y pues después de la prevención tenemos que hacer todos los esfuerzos por identificar a los pacientes que presentan delirium, porque hemos visto que cuanto mayor sea la duración del delirium, peor es el pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, cuanto antes lo identifiquemos, antes lo trataremos y mejoraremos la seguridad del paciente. Existen múltiples, por lo menos 2, que son los más importantes, métodos
de detectar el delirium, como son el Camicu y el ICD-SC. Bueno, pues yo creo que esto tampoco hay que aprendérselo de memoria, hay que tenerlo a mano en todas las unidades. Cada unidad se familiariza con el que más le gusta. Nosotros utilizamos el Camicu, que nos parece más sencillo. Y bueno, pues el Camicu hay que realizarlo como mínimo cada 8 o 12 horas y siempre que haya un cambio agudo en el estado del paciente. ¿Y cómo tratamos el delirium una vez que esté aparecido, que sabemos que el paciente no tiene dolor, que el paciente ya le hemos aplicado todas las medidas farmacológicas, el paciente está tranquilo, no tiene contenciones físicas, etcétera, pero el paciente tiene dolor. Tiene un cuadro de delirium, está agitado y tenemos un Camicu positivo. Bueno, pues hay diferentes tratamientos. Para el delirium hipoactivo, pues después de reevaluar otra vez el nivel de sedación, retirar benzodiazepinas, quizá la quetiapina o algún otro antipsicótico, atípico, podrían ser beneficiosos y pero hay menos estudios en el delirium hipoactivo, pero lo que sí está claro es que el delirium hiperactivo mejora con la dexmedetomidina, con los agonistas alfados, sobre todo con la dexmedetomidina. Y en el caso en los que existan síntomas de hiperactividad importante, debemos utilizar de forma puntual neurolépticos como el haloperidol u otros, ajustando siempre la dosis a la mínima necesaria y durante el tiempo que el paciente esté con síntomas de agitación o de hiperactividad importante. En los casos de delirium refractario también se puede valorar el ácido valproico. La letra E, la movilización precoz. Se ha relacionado la movilización precoz con incluso el deterioro cognitivo que tienen los pacientes a largo plazo, pero no solamente con esto. Todos sabemos que si los pacientes no se movilizan, pues las alteraciones musculares y el deterioro en su capacidad física y funcional que van a tener a largo plazo es importante. También hablábamos de la rehabilitación neurocognitiva. Bueno, pues esto está más en fase experimental para evitar alteraciones cognitivas a largo plazo, pero bueno, en los sitios en los que está disponible, pues es una buena opción. Los pacientes tienen que movilizarse siguiendo un protocolo, debe haber un protocolo de movilización en todas las unidades. La movilización debe hacerse de forma gradual cuando el paciente está en una condición de estabilidad clínica, pero no retrasándola mucho, siempre con movimientos adaptados a la capacidad o a la situación clínica del paciente. Y por último, la familia, la letra F, que es la última letra, pero quizá pues una de las más importantes. El acompañamiento familiar es tan importante para todas las personas que están en las unidades de cuidados intensivos que debemos tener una UCI de puertas abiertas, con flexibilización, con un cierto orden, flexibilizando los horarios de visita que permitan que los pacientes, al menos aquellos pacientes que están despiertos, no probablemente, evidentemente, los pacientes con sedación profunda, pero los pacientes que están con una sedación consciente o superficial o los pacientes que están totalmente despiertos deberían estar siempre acompañados de sus familiares y bueno, pues incluso ahora de las mascotas que también hay, no sé, en Latinoamérica, me imagino que también, pero en España hay muchísimos programas ya de acompañamiento, no solamente de familias, sino de mascotas, puesto que ya sabemos que las personas que tienen mascotas, para ellos esto es muy importante y evidentemente les ayuda en la recuperación. Durante el COVID esto fue difícil, pero bueno, pues se idearon diferentes sistemas para poder mejorar el acompañamiento de los familiares. Aplicando todo este paquete de medidas, podemos prevenir el síndrome postcuidados intensivos, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y, por lo tanto, mejorar la seguridad de los cuidados que realizamos en las unidades de cuidados intensivos. Muchísimas gracias por su atención y les vuelvo a dejar aquí mi email por si quieren ustedes hacerme alguna pregunta.
Muchas gracias, doctora